Desde que el ser humano comenzó a registrar su historia, siempre ha existido una idea inquietante, la sensación de que nuestro mundo no está completamente solo. Civilizaciones separadas por miles de kilómetros, culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, desarrollaron historias sorprendentemente parecidas, historias sobre entidades invisibles, espíritus que pueden influir en el destino de las personas y rituales diseñados para comunicarse con ellos. En tablillas antiguas encontradas en Mesopotamia, en manuscritos medievales e incluso en relatos transmitidos oralmente por generaciones, aparece una misma idea, la creencia de que existen fuerzas que habitan más allá de lo que podemos ver. Algunos de estos rituales fueron considerados sagrados, otros demasiado peligrosos para ser mencionados abiertamente. Con el paso del tiempo, muchas de estas prácticas quedaron ocultas en la sombra, transmitidas en secreto, lejos de la mirada de quienes no forman parte de esas tradiciones, porque en muchas culturas el conocimiento espiritual no se comparte libremente, se protege, se guarda y solo se transmite a quienes han demostrado estar preparados. Y aunque hoy vivimos en una era dominada por la tecnología, en muchos lugares del mundo, estos rituales aún existen. Algunos se practican abiertamente como parte de tradiciones espirituales, otros solo ocurren lejos de la mirada del público, en lugares apartados, en habitaciones iluminadas únicamente por velas, en bosques donde el silencio parece demasiado profundo. Y es precisamente en esos lugares donde comenzaron a surgir algunas de las historias más inquietantes. El vudú. Cuando se menciona la palabra vudú, muchas personas imaginan muñecos atravesados por agujas, rituales oscuros y magia destinada a provocar daño. Pero la realidad es mucho más compleja. El vudú tiene raíces en antiguas tradiciones espirituales africanas que llegaron al Caribe durante la época de la esclavitud. Personas arrancadas de su tierra llevaron consigo sus creencias, sus cantos y sus rituales. En lugares como Haití, estas creencias se mezclaron con el cristianismo y con tradiciones indígenas locales. El resultado fue una religión profundamente espiritual, centrada en la comunicación con entidades conocidas como Loa. Los Loa no son considerados demonios, son espíritus intermediarios entre el mundo humano y una fuerza superior. Cada uno tiene su propia personalidad, sus gustos, sus símbolos, incluso sus propios colores y ofrendas. Algunos son considerados protectores, otros son conocidos por su carácter impredecible. Durante ciertos rituales, los practicantes realizan cantos antiguos, tocan tambores y repiten invocaciones transmitidas durante generaciones. El sonido de los tambores comienza lentamente, ritmo tras ritmo, hasta que la atmósfera parece cambiar por completo. Algunos testigos describen algo difícil de explicar. En ciertos momentos de la ceremonia, algunos participantes parecen entrar en un trance profundo. Sus movimientos cambian, sus voces se vuelven distintas, sus ojos parecen perder el enfoque. Y quienes conocen estas tradiciones aseguran que en ese momento un Loa ha tomado posesión temporal del cuerpo del creyente. La persona habla, se mueve y actúa como si algo más estuviera guiando sus acciones. Para quienes observan desde afuera, puede ser una experiencia profundamente inquietante. La santería, otra tradición espiritual que surgió en el Caribe, es la santería. Al igual que el vudú,
nació cuando esclavos africanos mezclaron sus creencias con el catolicismo impuesto por los colonizadores. De esta mezcla surgieron los orishas, espíritus o deidades asociadas con diferentes fuerzas de la naturaleza. Algunos representan el trueno, otros el mar, otros la guerra o la sabiduría. Cada orisha tiene símbolos específicos, colores determinados, rituales propios y también ofrendas que se cree pueden atraer su favor. Para quienes practican esta tradición, los orishas son guías espirituales, protectores, consejeros invisibles que pueden intervenir en la vida de las personas, pero también existen relatos inquietantes dentro de estas prácticas, historias de rituales realizados durante la madrugada, cuando la ciudad duerme y el silencio parece cubrirlo todo, habitaciones iluminadas solo por velas, sombras que se proyectan contra las paredes, cantos repetidos durante horas. Algunas personas describen sensaciones extrañas, cambios repentinos en el ambiente, una sensación difícil de explicar, como si el aire se volviera más pesado o la impresión de que algo está escuchando. Palo Mayombe. Entre todas las tradiciones espirituales afrocaribeñas, una de las más misteriosas es Palo Mayombe. Esta práctica proviene originalmente de pueblos del Congo y se caracteriza por rituales profundamente simbólicos. En el centro de muchos de estos rituales se encuentra un objeto conocido como nganga. La nganga es un recipiente ritual que contiene distintos elementos: tierra, madera, huesos, metales, objetos que representan fuerzas de la naturaleza y el mundo espiritual. Para quienes practican Palo Mayombe, la nganga funciona como un punto de conexión, un lugar donde el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus se cruzan. Los rituales que rodean este objeto suelen estar rodeados de un profundo secretismo. Solo quienes han sido iniciados pueden comprender su verdadero significado. Las ceremonias asociadas con estas prácticas suelen realizarse en lugares apartados, bosques, casas aisladas o espacios que han sido preparados específicamente para estos rituales. Algunas historias describen ceremonias en las que el ambiente cambia por completo. El sonido de los tambores, el humo de las ofrendas y la repetición constante de invocaciones antiguas, palabras pronunciadas en lenguas que han sobrevivido durante siglos. Para quienes no están familiarizados con estas tradiciones, presenciar algo así puede resultar profundamente perturbador. Sarabanda no es un espíritu cualquiera, es fuerza, es guerra, es el sonido del metal chocando en la oscuridad. En el Palo Mayombe no se reza, se trabaja, no se pide, se pacta. Y dentro de una nganga dicen que algo responde. Demonios y entidades en diferentes culturas. Aunque cada tradición tiene sus propias creencias, existe un elemento que aparece una y otra vez en distintas partes del mundo: la idea de entidades invisibles capaces de interactuar con el mundo humano. En algunas culturas se les considera espíritus, en otras se les describe como demonios. Desde los antiguos textos religiosos hasta las historias populares, siempre aparece el mismo concepto: seres que existen en un plano diferente al nuestro, pero que en ciertas circunstancias pueden cruzar esa frontera. Civilizaciones antiguas hablaban de ellos, textos religiosos los mencionan, historias transmitidas durante generaciones aseguran haberlos visto. Para evitarlo, surgieron rituales de protección, símbolos tallados en piedra, amuletos, palabras antiguas que supuestamente tienen el poder de mantener a estas entidades alejadas.
lo que realmente inquieta a los investigadores. A lo largo del tiempo, antropólogos e historiadores han estudiado estas tradiciones y hay algo que continúa generando preguntas. Aunque estas prácticas surgieron en lugares completamente diferentes, muchas de ellas comparten elementos sorprendentemente similares: el uso de símbolos rituales, la repetición de palabras antiguas, la creencia de que ciertos momentos del día, especialmente la madrugada, tienen un significado especial. En muchas culturas, las 3 de la mañana es considerada una hora particular, un momento en el que el mundo parece más silencioso, más quieto, como si algo pudiera cruzar desde el otro lado, y la idea de que el mundo espiritual puede interactuar con el nuestro si se realizan los rituales adecuados. Tal vez todas estas historias sean simplemente parte de la imaginación humana, intentos de explicar lo desconocido en épocas donde la ciencia aún no tenía respuestas. Pero también es cierto que durante miles de años, personas de distintas culturas han hablado de lo mismo: espíritus, entidades invisibles, ritual tras ritual, diseñado para comunicarse con algo que no podemos ver. Quizás todo sea simbólico, o tal vez hay aspectos de la realidad que aún no comprendemos completamente, porque si hay algo que la historia ha demostrado, es que el ser humano nunca ha dejado de preguntarse lo mismo: si realmente existen fuerzas invisibles que influyen en nuestro mundo. ¿Cuánto de lo que vemos es solo una parte de la historia? Terror dimensional.